Me llamo Elena Ramírez. Tengo 68 años. Mi cabello es gris desde hace tiempo, y ya no me molesto en teñirlo porque, según mi nuera Victoria, da mala impresión. Vivo en una casa modesta en las afueras de Madrid, la misma en la que cría a mi hijo Javier después de que su padre, Miguel, muriera en un accidente de tráfico cuando Javier apenas tenía 15 años. Durante 25 años fui la jueza principal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Presidir cientos de casos complejos, divorcios de millonarios, herencias disputadas, fraudes empresariales que movían fortunas. Mi nombre salía en los periódicos, los abogados más experimentados me respetaban, y hasta el presidente del Tribunal Supremo me pedía consejo en privado. Pero nunca le conté nada a mi familia. ¿Por qué? Porque quería ser solamente mamá. Quería que Javier me quisiera por lo cotidiano, por la paella de los domingos, por los sobres con dinero que le deslizaba cuando su bufete recién abierto pasaba apuros, por el silencio que guardaba cuando Victoria empezaba con sus críticas. Victoria López entró en nuestras vidas como un vendaval. Javier la conoció en la Facultad de Derecho, donde ella estudiaba con una ambición que rozaba lo feroz. Era guapa con manicura impecable, vestidos caros y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Se casaron en una boda ostentosa que costó más de lo que yo ganaba en un año entero como jueza. Yo estuve sentada en la tercera fila, detrás de los amigos importantes. A partir de entonces todo cambió. Las visitas de Javier se espaciaron. Las llamadas se acortaron. Victoria siempre encontraba algo que criticar. La casa es tan pequeña, Elena. El jardín está descuidado. Deberías pensar en mudarte a algo más manejable. Yo sonreía, asentía, le daba las gracias por sus consejos. Pensaba que si me hacía más pequeña, más callada, más invisible, me querrían más. Me incluirían más. Luego llegaron las nietas, Sofía y Lucía. Dos criaturas preciosas con los ojos de Javier y la sonrisa de Miguel. Creí que ser abuela lo arreglaría todo, que me daría un lugar firme en la familia. Pero Victoria controlaba cada visita. Las niñas están resfriadas. Tienen clases extra. Prefieren la casa de mi madre, tiene piscina y servicio. Yo enviaba regalos, muñecas, libros ilustrados, ropa que elegía con mucho cariño. Nunca recibía una llamada de agradecimiento. Solo silencio. Un día reuní valor y le pregunté a Javier, ¿puedo llevarlas al parque? Solo unas horas. Dudó. Se lo comentaré a Victoria. El tema nunca volvió a salir. Los años pasaron volando. Me jubilé a los 65 con una ceremonia sencilla. Javier no vino, tengo una vista importante. Victoria ni siquiera respondió a mi mensaje. Volví a casa sola, con una placa conmemorativa bajo el brazo y un ramo de flores que me regalaron mis compañeros. Fue entonces cuando decidí que nunca les contaría nada sobre mi carrera. Si 25 años de servicio no habían sido suficientes para que Javier viniera a mi jubilación, nada lo sería. Sería solo mamá, la viuda sencilla que no molestaba. Pero la invisibilidad tiene un precio alto. Las reuniones familiares en casa de Javier se multiplicaban, cenas elegantes, cumpleaños de las niñas, encuentros con gente importante. Yo nunca era invitada. Me enteraba por casualidad, viendo fotos en redes sociales. Una vez aparecí sin avisar en el cumpleaños de Sofía, con un libro antiguo que había buscado durante semanas en librerías de viejo. Victoria abrió la puerta, me miró de arriba a abajo. Elena, no sabíamos que vendrías. Es solo para familia cercana y los amigos de Sofía. No hay sitio en la mesa. Yo soy familia. Soy su abuela. Sonrió con frialdad. Claro, pero las niñas apenas te conocen. No queremos que se sientan incómodas en su propia fiesta. Cerró la puerta. Me quedé allí plantada con el regalo en las manos, oyendo risas y música al otro lado. Caminé 20 cuadras hasta casa, llorando en silencio.
Esa noche me pregunté qué había hecho mal. ¿En qué momento había perdido a mi hijo? Pasaron 2 años más. Javier dejó de venir por completo. Las llamadas se redujeron a una cada 2 meses. ¿Estás bien, mamá? Sí, hijo. Mentira. Hace 6 meses todo se rompió. Javier vino a buscar documentos antiguos, los papeles del seguro de vida de Miguel. Dejó el móvil encima de la mesa de la cocina mientras rebuscaba en el estudio. Vibró un mensaje de Victoria: ya hablé con el abogado. En 6 meses la declaramos incapacitada. La casa vale 300.000 euros. La vendemos y nos quedamos el dinero. A un asilo. Ni se enterará. Lo leí 5 veces. No podía respirar. Era un objeto. Un estorbo que había que eliminar sin remordimientos. Cuando Javier volvió, fingí normalidad. Gracias, mamá. Tengo una reunión. Se marchó. Yo me quedé temblando con la taza de café en la mano. Esa noche no dormí. Pensé en cómo mi propio hijo planeaba mi futuro sin consultarme. En cómo Victoria lo había envenenado poco a poco. Pero ellos no sabían quién era yo de verdad. No era una anciana indefensa. Era una jueza que había resuelto cientos de casos de manipulación familiar, de fraudes, de herencias robadas. A la mañana siguiente llamé a Luis Fernández, un abogado al que había salvado 20 años atrás absolviéndolo en un caso de fraude mal armado. Necesito ayuda urgente. Nos reunimos esa misma tarde. Le conté todo. Es grave, pero tenemos tiempo. Te vamos a blindar legal y médicamente. Durante las semanas siguientes me sometí a evaluaciones neurológicas, test de memoria, exámenes psicológicos completos. Los resultados fueron impecables. Mi mente estaba perfectamente sana. Mi capacidad de decisión intacta. Cualquier juez que viera esos informes llegaría a la misma conclusión. Luis también revisó mi testamento. Lo reescribimos por completo. Javier seguía siendo heredero, pero con condiciones. No podía vender la casa sin mi autorización expresa, no podía tomar decisiones sobre mi salud sin mi consentimiento, no recibiría un céntimo hasta mi muerte. Y si intentaba manipular algo mientras yo vivía, lo perdía todo. Firmé cada documento con mano firme, sin lágrimas. Ya no era cuestión de dolor. Era supervivencia. Pero no me quedé ahí. Empecé a investigar. Luis contrató a un detective privado discreto. Le pedimos que siguiera a Victoria, revisara sus finanzas, sus casos, sus movimientos. Lo que encontramos fue peor de lo que imaginaba. Victoria estaba desviando dinero del bufete que compartía con Javier. Al principio cantidades pequeñas, 500 euros aquí, 1000 allá. Con el tiempo las cifras crecieron, 10.000, 20.000, 50.000 que desaparecían en cuentas fantasma. Javier no sabía nada o fingía no saberlo, pero las pruebas estaban allí: transferencias, recibos, correos donde Victoria hablaba con su contable sobre cómo ocultar el dinero, cómo disfrazarlo de gastos operativos. También descubrimos que tenía deudas enormes, tarjetas de crédito con saldos de 30.000 euros, préstamos personales impagados, y lo peor, había hipotecado la casa donde vivían con Javier sin que él lo supiera. Falsificó su firma. Usó papeles del bufete para que pareciera legítimo. Esa mujer estaba desesperada. Y mi casa, mi herencia, era su tabla de salvación. Por eso quería declararme incapacitada. Por eso quería vender rápido. Porque necesitaba el dinero antes de que todo se derrumbara. Luis organizó todas las pruebas en una carpeta gruesa. Fraude, falsificación, malversación. Suficiente para arruinar la carrera de Victoria. Suficiente para meterla en problemas legales serios. Pero no quise usarlas todavía. No de inmediato. Porque había algo que deseaba más que la justicia legal. Quería que me vieran.
Que me vieran de verdad. No como la suegra molesta que estorbaba sus vidas perfectas, sino como la mujer que siempre había sido, la jueza, la profesional, la que había resuelto casos más complicados que cualquiera que ellos hubieran tocado. Luis me miró con curiosidad cuando le expliqué mi plan. ¿Estás segura, Elena? Puede ser arriesgado. Si sospechan algo antes, podrían cambiar de estrategia. Estoy segura. Confía en mí, Luis. Sé lo que hago. Y sí lo sabía. Porque había pasado 3 décadas haciendo exactamente eso, planificar, esperar el momento perfecto para actuar. Luis hizo unas llamadas. Llamó a contactos en el tribunal. Preguntó por casos próximos en los que Victoria estuviera involucrada como abogada. Y encontró uno perfecto, un divorcio millonario, un empresario reclamando la mitad de la fortuna de su esposa. El monto en juego era de varios millones. Victoria representaba al marido y necesitaba ganar porque si perdía, su reputación quedaría manchada. Los clientes empezarían a dudar y con las deudas que tenía, no podía permitírselo. La vista estaba programada para 3 semanas después, un martes por la mañana, en la sala 3 del tribunal. La misma sala donde yo había pasado miles de horas. Luis sonrió al contármelo. Adivina quién estaba asignada como jueza para ese caso. Sonreí yo también por primera vez en meses. Una sonrisa de verdad, que nacía de algún lugar profundo que creía muerto. Patricia, tu antigua secretaria. Ella gestiona ahora las asignaciones y, cuando vio el caso, pensó que podrías estar interesada en volver. Solo por este día, como jueza visitante, un favor especial. Patricia lo había hecho. Siempre me tuvo en alta estima y cuando Luis le explicó la situación sin entrar en detalles, lo entendió. Dijo que sería un honor tenerme de vuelta, aunque solo fuera por un día. Acepté. Por supuesto que acepté. Porque esto era más que un caso legal. Era el momento que había estado esperando, el momento en que todo cambiaría. Durante las 3 semanas siguientes me preparé. Revisé cada documento del caso, cada argumento, cada precedente legal. Me aseguré de conocer cada detalle mejor que los propios abogados. También me preparé emocionalmente porque sabía que cuando Victoria me viera sentada en aquel sillón alto, cuando Javier entendiera por fin quién era su madre, todo iba a explotar. Y necesitaba estar lista. Necesitaba ser fuerte. Necesitaba mantener la calma aunque por dentro temblara. La noche anterior no pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada palabra que diría, cada gesto que haría. Pensé en Miguel, en lo orgulloso que estaría, en cómo me abrazaría y me diría que hice lo correcto. Y pensé en Javier, el niño que fue, el hombre en que se convirtió. Me pregunté si aún quedaba algo del hijo al que amaba dentro de aquel desconocido que planeaba encerrarme. A las 6 de la mañana me levanté. Me duché. Me vestí con ropa sencilla, el suéter beige que Victoria siempre criticaba, pantalones oscuros, zapatos planos. Quería parecer exactamente como ellos esperaban, frágil, insignificante e invisible. Tomé un taxi hasta el Palacio de Justicia. Llegué temprano. Me quedé fuera mirando aquel edificio donde había pasado tantos años de mi vida, donde había tomado decisiones que cambiaron destinos, donde había sido alguien importante. Y entonces los vi llegar. Primero Javier con su traje gris, maletín de cuero, cara seria. Detrás Victoria con vestido negro, tacones altos, esa sonrisa arrogante que también conocía. No me vieron al principio. Caminaban rápido, hablando entre ellos. Victoria decía algo sobre el caso, sobre cómo iba a destrozar a la parte contraria, sobre cómo esta victoria les abriría puertas importantes. Después me vieron y todo cambió. Victoria se detuvo en seco al verme junto a la entrada del tribunal. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo con el desprecio de siempre. Javier apartó la mirada, incómodo. Como siempre hacía cuando sabía que algo iba mal pero no quería enfrentarlo. Elena,
¿Qué haces aquí?, preguntó Victoria. No era una pregunta. Era una acusación, como si yo no tuviera derecho a estar en un lugar público. Como si mi sola presencia fuera una ofensa. Buenos días, Victoria. Buenos días, Javier. Mi voz salió calmada, serena, tal como la había practicado. Javier murmuró un saludo apenas audible. Victoria ni siquiera respondió. Solo me miró con esos ojos fríos que parecían calcular cuánto tardaría en deshacerse de mí. ¿Tienes algún trámite aquí? Porque si necesitas ayuda con algo legal, puedes ir a otro sitio. Nosotros tenemos una vista importante. Sonreí. Una sonrisa pequeña, controlada. Lo sé. Suerte con el caso. Victoria frunció el ceño confundida, probablemente preguntándose cómo sabía yo de su caso, pero no le di tiempo a preguntar. Me giré y empecé a caminar hacia la entrada. Y entonces ocurrió. Victoria me alcanzó en 3 zancadas. Me agarró el brazo con fuerza. Sus dedos se clavaron en mi piel como garras. Espera, ¿por qué estás aquí de verdad? ¿Vienes a molestarnos, a hacernos quedar mal delante de gente importante? Su voz subió de volumen. La gente empezó a girarse para mirar. Abogados, funcionarios, guardias de seguridad, todos testigos de lo que estaba a punto de pasar. Victoria, suéltame, por favor. No. Quiero saber qué haces aquí. Siempre apareciendo donde no te llaman. Siempre estorbando. Siempre arruinando todo. Me empujó no con fuerza suficiente para tirarme al suelo, pero sí para hacerme retroceder contra la pared. Mi espalda chocó contra el hormigón frío. El dolor se extendió por mis huesos viejos. Javier seguía allí, a unos metros, mirando sin hacer nada. Eres una vergüenza, Elena. Una vieja inútil que no sabe cuándo desaparecer. Mírate con esa ropa horrible, ese pelo descuidado. Das pena. Das pena hasta a tu propio hijo. Por eso nunca te invitamos a nada, porque nos avergüenzas. Las palabras salían de su boca como veneno, y cada una me apuñalaba en el pecho. Pero no respondí. No grité. No lloré. Solo la miré memorizando cada detalle de su cara, cada gesto cruel, porque sabía que en pocos minutos todo eso cambiaría. Victoria me soltó con un último empujón. Se sacudió las manos como si acabara de tocar algo sucio. Javier se acercó por fin, pero no a mí, a ella. Le puso la mano en el hombro, un gesto de apoyo, de complicidad. Vamos, Victoria. Llegaremos tarde. Ella asintió. Me lanzó una última mirada de desprecio y los dos caminaron hacia la entrada del tribunal sin volver la vista atrás. Me quedé allí unos segundos más, respirando, sintiendo el escozor en la mejilla donde su mano me había rozado, el dolor en la espalda donde había chocado contra la pared, sintiendo cada célula de mi cuerpo gritar justicia. Después me moví. No por la puerta principal, no detrás de ellos. Tomé el pasillo lateral, el que solo usamos los jueces, el que lleva directamente a las oficinas privadas. Patricia me estaba esperando. Me abrazó en cuanto me vio. Señora Ramírez, está temblando, ¿se encuentra bien? Perfectamente, Patricia. Gracias por esto, por todo. Me llevó al vestuario. Me ayudó a quitarme el suéter beige. Sacó la toga negra que colgaba en el armario con mi nombre bordado dentro, Elena Ramírez. Jueza. Me la puse despacio, sintiendo el peso familiar de la tela. Sintiendo que algo dentro de mí despertaba después de años dormido. No era venganza. Era dignidad. Era un recordatorio de quien siempre había sido, de quien seguía siendo a pesar de todo. Patricia me miró con lágrimas en los ojos. La echamos de menos aquí, señora Ramírez. Este sitio no es el mismo sin usted. Yo también los eché de menos. Ajusté la toga. Me puse las gafas.
Me miré en el espejo. 68 años, cabello gris, arrugas que contaban historias de dolor y resistencia, pero también de fuerza, de sabiduría, de poder. Estoy lista. Patricia me acompañó hasta la puerta de la sala 3. Antes de entrar, me apretó la mano. Hágales entender quién es usted, señora Ramírez. Hágales ver. Lo haré. Empujé la puerta despacio. El guardia de seguridad la sostuvo para mí. Dentro ya había gente sentada, abogados, testigos, familiares. Y en la primera fila de la derecha allí estaba ella, Victoria López, sentada con la espalda recta, revisando papeles, hablando en voz baja con su asistente, confiada, segura de sí misma, lista para ganar. Javier estaba 2 filas atrás, solo, mirando, esperando, sin imaginar nada. Entré por la puerta lateral, la que lleva directamente al estrado. Subí los 3 escalones de madera. Me senté en el sillón alto, el que tiene mi nombre grabado en una pequeña placa en la parte trasera. Apoyé las manos en el escritorio. Respiré hondo y esperé. El murmullo de la sala continuó unos segundos más hasta que alguien levantó la vista, hasta que alguien se dio cuenta, hasta que el silencio empezó a extenderse como una mancha de aceite. Victoria aún no me había visto. Seguía concentrada en sus documentos, en su mundo perfecto que estaba a punto de derrumbarse. El secretario del juzgado se levantó. Se aclaró la garganta y dijo en voz alta lo que todos esperaban oír. De pie. La honorable jueza Elena Ramírez presidirá esta vista. Victoria levantó la vista despacio, como si no hubiera oído bien, como si las palabras no tuvieran sentido. Sus ojos recorrieron la sala, buscando, intentando comprender, hasta que me encontraron. Me vio sentada allí con la toga, con las gafas en la mano, con la misma cara que había insultado 10 minutos antes en la puerta del tribunal. Su rostro cambió. Primero confusión, luego incredulidad, luego pánico puro. Se le abrió ligeramente la boca. Las manos dejaron caer los papeles que sostenía. Y por primera vez en todos los años que la conocía, Victoria López se quedó sin palabras. Yo no sonreí. No hice ningún gesto. Solo la miré con calma, con la misma calma que había mantenido fuera cuando me empujó, cuando me insultó, cuando me trató como basura. Javier también me vio. Se levantó de golpe. Su cara reflejaba algo que nunca le había visto antes, miedo, vergüenza, confusión absoluta. Pero no les di tiempo a procesarlo. No les di tiempo a reaccionar. Tomé el mazo de madera que tenía a mi derecha. Lo alcé y lo golpeé contra el escritorio con un golpe seco que resonó en toda la sala. Este tribunal está en sesión. Todos se pusieron de pie. Toda la sala se levantó. Todos menos Victoria. Ella seguía sentada, paralizada, con los ojos fijos en mí como si viera un fantasma. Mantuve la mirada al frente, profesional, fría, exactamente como había hecho durante 25 años, exactamente como debía haber hecho con ellos desde el principio. Caso número 2025-148. La abogada Victoria López representa al demandante. ¿Están listos para proceder? Silencio. Victoria no respondió. No podía. Seguía mirándome como si el mundo se hubiera puesto patas arriba. Abogada López, repetí, le pregunté si está lista para proceder. Parpadeó. Tragó saliva. Intentó hablar, pero la voz le salió rota. Sí. Su señoría. Su señoría. Esa misma mujer que 10 minutos antes me había llamado vieja inútil ahora me llamaba su señoría. Esa misma mujer que me había empujado contra una pared ahora temblaba delante de mí. Y yo, Elena Ramírez, 68 años, madre de Javier, abuela de 2 niñas que apenas me conocen, solo pensé una cosa mientras la veía desmoronarse. Esto apenas empieza.